Ahora estamos aquí de un tema que ya preguntaban ahorita que quiénes eran terapeutas, pero ¿quiénes consideran la menopausia una enfermedad? Qué bien, empezamos bien, va a ser más fácil desde aquí. Yo les cuento que en el año, allá después de ese año 93, cuando estuve en Argentina y otras veces que he ido, pero hacia esa época yo dicté muchas conferencias en Colombia y cada conferencia que dictaba en los hospitales y todo, ya se imaginan, hace 24 años, yo también ya soy un chico med, como muchos de aquí, medio siglo en adelante, como la mayoría, o sea, como son las personas que tienen menopausia, chicas y chicos, decimos en Colombia med, de más de medio siglo. El caso concreto es que en esa época fui a muchos hospitales y dicté muchas veces la conferencia que voy a dictar hoy. Y en todas me la criticaron, me la destruyeron, les parecía absurdo, ridículo, sin sentido, anacrónico, o sea, salido de contexto y de espacio. Hace 3 años hubo un congreso sobre la Asociación Colombiana de Menopausia y dicté la misma conferencia. 20 y tantos años después, me dijeron, maravilloso, qué actualidad, qué enfoque, qué cosa tan interesante, qué postura. Y yo les dije, ¿sabe qué? Ustedes me criticaron exactamente por lo mismo, por la misma conferencia me criticaron de la manera contraria. Así que así pasa en la vida. Son puntos de vista, son posturas, que si las vemos de una manera nos parece o nos parece de otra. Y ahí es donde nosotros, los terapeutas florales, tenemos mucho que hacer. Podemos enfocar la vida de una manera muy diferente. A lo largo de los años, entonces, cuando los pacientes logran comprender esto, le dicen a uno, ¿saben qué? Lo mejor que me ha pasado en la vida es tener años. Porque gracias a eso he logrado comprender, he logrado disfrutar, he logrado cambiar muchas de las cosas que tal vez del afán, de la premura, de la condición de ansiedad de vivir no me permiten hacerlo. Voy a hablar de esa postura, una postura con un nombre que me encanta, la segunda primavera. Y espero que ustedes la vivan así, y ustedes los hombres también, nosotros, hombres y mujeres. Aquí es extraño cuando uno está en un congreso donde hay más mujeres, que es característico de las terapias florales, que tengamos que hablar en masculino, deberíamos hablar de todas nosotras, sería lo lógico. Es mucho más coherente. Aquí hay más mujeres que hombres, hablamos de las flores y de cantidades de estrategias que las flores nos traen. Entonces vamos a hablar de nosotras. Si alguien se siente ofendido, pues sea parte de nosotras y no se va a sentir mal. Bien. Entonces vamos a hablar de lo que nos ocurre a nosotras. La segunda primavera es la época en que dejamos de florecer para otros, para florecer para nosotras mismas. Y es una concepción antigua, no es mía, es una concepción de la China, que yo la comprendí, y no solo la estudié, sino la comprendí en esa época de la década del 80, 90, yo había terminado medicina, y fue bien interesante porque les contaba, se los dije a mis colegas médicos, a la Asociación de Menopausia en Colombia, y les pareció absurdo. Luego lo enseñé en la universidad y ya fue después de la década anterior, del 2005, que empecé a volver a hablar clases en la universidad, en 3 universidades, que volví a hablar de este concepto hasta que me invitaron a un congreso nacional y luego uno internacional para que les contara sobre esto tan novedoso. Y es un concepto que tiene 5.000, 3.000 años. O sea que es muy novedoso. Porque generalmente lo novedoso es lo que retomamos del pasado cuando lo comprendemos mejor. Eso es todo lo que es novedoso. Hoy validamos cantidades de cosas que ya existían. No hay nada nuevo bajo el sol, decía Shakespeare entonces. La segunda primavera, no sé cómo pasar, tan novedoso. Ah, bueno, es para acá. Es igual para los dos lados. Voy a hablar un poquito de tecnicismos para enfocar el tema, términos técnicos, médicos, y luego sí lo voy a enfocar desde la perspectiva como lo vemos nosotros. Si ustedes le preguntan a un médico qué significa menopausia, es 1 año sin reglas, 1 año sin menstruaciones. Y climaterio es todo ese periodo que acompaña a la menopausia, que tiene además, vamos a hablarlos de las terapias complementarias, tiene además unos síntomas. Este sería más o menos los años 50, y los síntomas empiezan desde antes, algunos hablan incluso desde los 40, pero son cambios vaginales en la piel, cambios urogenitales, cambios en los huesos y enfermedad cardiovascular. Recordemos que la mujer está protegida biológicamente
para muchas enfermedades porque tienen una concepción biológica de la supervivencia de la especie. Pensemos no solamente en el aspecto físico, sino pensemos en la especie. Y entonces la mujer necesita unas condiciones biológicas. Les quiero recordar precisamente que la mujer, y ahí sí me salgo de nosotras, la mujer vive en término promedio 6 años más que el varón. No nos matan antes, no es eso. Simplemente que tienen una biología mucho más adecuada porque son más importantes. Porque sin ellas las especies no sobreviven. Ahora me vuelvo a poner porque si ya hiciera para congratularme como mujer, no, ahora sí porque estamos hablando de todas. Entonces, básicamente, la mujer tiene una sobrevida mayor porque está construida para eso. Pero es interesante que a pesar de que después de los 50 años sobreviven enfermedades que no le dan en la época fértil, si se saben manejar, tampoco dan. Y esto es bien interesante. Entre otras cosas, tiene que ver con aspectos muy conocidos por la medicina que les voy a contar, pero voy a hablar de otros que son menos conocidos, aunque la ciencia, a mí me encanta hablar desde la medicina, sobre todo la medicina moderna que evalúa la mente y el cuerpo y no solamente la biología como estructura real de la persona. ¿Qué pasa cuando se bajan los estrógenos? Que es fundamentalmente lo que se concibe. ¿Qué es la menopausia desde el punto de vista de la sociedad? Que se pensionan los ovarios. Cuando se pensionan los ovarios, entran en este periodo, pues dejan de producir sus funciones, pero tiene un sentido. Lo que es aberrante es querer evitar la menopausia, querer ir contra natura, cambiar el hecho. Es como nosotros hemos tenido posturas aberrantes, como no querer dormir ahora, porque es perder el tiempo. Cuando resulta que gracias a que dormimos, funcionamos mucho mejor. Sería como, y también hay otra cosa aberrante, querer movernos menos. Entonces, gracias a que nos movemos menos, nos enfermamos más. Hemos cambiado cosas contra la naturaleza cuando la biología nos las ha puesto de una manera natural. La deficiencia de estrógenos entonces produce, sí, obviamente los cambios en la piel. Tienen un sentido diferente. Cuando se miran al espejo se ven pues un poquito, digamos, más arrugaditas. Yo no hablo de nosotras porque nosotros tenemos muy pocos estrógenos. Ahí sí. Si yo pudiera con esto. Los famosos bochornos, esos calores, son naturales. Pero les quiero contar. Son comunes en más del 70% de persistentes en las mujeres occidentales, pero son menores del 5% en las orientales. O sea, que hay algo que pasa diferente. Porque tiene algo que ver, básicamente. Vamos a ver qué es. También algo fundamental, que son de día y más son de noche, incluso. Ojalá pudiera. La libido baja. No está funcionando bien realmente. Y entonces se cambia. Pero eso es relativo. Cuando se sabe manejar, es bien interesante porque el impulso biológico de apareamiento está dado más que por los estrógenos, por la testosterona. Y paradójicamente, si bien es cierto los ovarios tienen función de producir estrógenos, las suprarrenales en la mujer producen testosterona. O sea que sigue habiendo testosterona incluso después de la menopausia, que se puede utilizar de una manera adecuada cuando se comprende. Y una de las grandes ventajas de la libido en la época de la segunda primavera es que no hay fecundidad. Entonces se puede disfrutar y ya no tiene que estar siendo manejada, transformada, alterada por el ciclo menstrual y por la menstruación, que además sabemos hoy en día tenemos tratamientos para impedir la expresión de la menstruación. Y aunque sea muy cómodo para la mujer, pues por supuesto va contra una función natural. Todo tiene su sentido, todo tiene su para qué y todo tiene su cómo. También aumenta el riesgo cardiovascular, es cierto. Hay más infartos de miocardio, hay más accidentes cerebrovasculares en esta época y tiene que ver con que los estrógenos sí protegen, pero hay otras formas también de protegerse. Y también hay otras funciones biológicas como la incontinencia urinaria, es más fácil que se salga la orina porque se pierde el tono. También hay una que no lo puse, pero es roncar. Generalmente lo que pasa, las mujeres antes de la menopausia roncan más o menos un 15%, después de la menopausia un 60-70%, pero no lo reconocen. Pero eso hay que decirlo.
Un hombre es fácil que reconozca que ronca, pero vaya. Infecciones de vías urinarias. Y también vamos a hablar de algo que no se ha tenido en cuenta y tiene que ver con la alimentación. Les decía hace un momento que los cambios en la alimentación, o los cambios en la mujer en Oriente y en Occidente, pues muestran condiciones bien diferentes. Y una cosa tiene que ver mucho con la alimentación. La alimentación. Bueno, ya, listo. Yo creo que este también o algo se le baja. Aquí hablamos y no hay problema. Hay una cosa fundamental. Esta molécula que nosotros conocemos dentro de todas las pastas, harinas y todo, que es la molécula, la gladina, que está dentro del gluten, que está básicamente en el trigo, la cebada y el centeno, y a veces contamina otros de los cereales, ha modificado en gran parte el proceso inflamatorio y ha modificado en gran parte la respuesta adaptativa del mundo moderno. Seguramente ustedes habrán escuchado, y en Europa es común, no, pero es conocido, la enfermedad celíaca, que es una alergia al gluten. Eso es muy poco lo que ocurre en el mundo, pero lo que sí ha habido es intolerancia y sensibilidad, y eso ha modificado la realidad. ¿Y por qué dicen si el trigo ha sido el alimento de toda la vida? ¿Por qué? Porque lo hemos modificado. O sea, el trigo de hace 200 o 300 años la humanidad se lo podía comer, salvo contadas excepciones, que siempre hay enfermedades relacionadas. Pero el mundo moderno se ha modificado, que hemos modificado estas moléculas y el cuerpo se demorará mucho tiempo en poderse adaptar. Y hoy tenemos entonces un proceso inflamatorio en el tubo digestivo que tiene que ver además con alteraciones, entre otras cosas, de la serotonina y entre otras cosas del estado de ánimo. O sea, el exceso de gluten o la alteración del gluten ha tenido que ver con uno de los grandes procesos emocionales y mentales de la humanidad, además trastornos de todo estilo. Hay libros, hoy el famoso libro Cerebro de Pan y otros que explican muy bien este comportamiento. Y otra cosa que tal vez no tenemos en cuenta es la contaminación ambiental. O sea, quiero decir, no solo es la caída de estrógenos la que está haciendo los trastornos en la mujer menopáusica, sino también la dieta. Y algo fundamental, la contaminación ambiental. Ya la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 8% de las muertes del planeta completas se deben a la contaminación ambiental. Y esto es una maravilla que nos vengamos a un sitio como esto, Lago Floral, qué espectáculo. El solo hecho de venirnos aquí y de rodearnos de un ambiente terapéutico, amoroso, de expresar una gran cantidad de sentimientos, pero de respirar este aire, eso es terapia. El cambiar simplemente de la contaminación ambiental que tenemos, que nos está enfermando y que nos está generando caos y que está afectando el envejecimiento, la calidad de vida y los síntomas que nosotros asociamos simplemente a la caída de estrógenos. Lo que les quiero decir es, le damos un problema porque vemos la menopausia como una caída de estrógenos, entonces la queremos manejar dando estrógenos, cuando el cuerpo ya no los necesita, porque por algo los dejó de producir biológicamente y lo queremos es reemplazarlos y no nos damos cuenta que tiene que ver con factores ambientales, factores nutricionales, y dentro de la dieta hay algo que sí es realmente interesante, los fitoestrógenos. Fito es planta, estrógenos son estrógenos o similares a los estrógenos de las plantas. Hay alfa, beta, yo no les quiero meter a ustedes esa complejidad, pero más o menos la proporción que se consume en Occidente de fitoestrógeno versus lo que se consume en Oriente puede ser de 5 a 8, incluso a 10 veces menos. ¿Qué pasa? En Occidente, cuando vemos que alguien llega a este periodo, le damos tabletas de fitoestrógenos. Pero resulta que la persona en Oriente ha estado consumiendo en microdosis todos los días esa proporción. Cuando llega entonces al periodo en que se acaban los estrógenos producidos por el ovario, no hay esa transición, esa caída abrupta. ¿Cómo va a ser la menopausia de una mujer? Le dice uno fácilmente a una persona. ¿Cómo son sus finales de periodo menstrual? Si antes de que a usted le llegue la menstruación, usted está deprimida, se le baja el ánimo, se le baja el alivio, tiene todo eso, probablemente así va a ser su cese estrogénico dentro de 10, 20 o 30 años. Y es un buen termómetro para saber que se puede nutrir, que se puede disminuir algo que inflame, como puse el gluten y podría poner ahí el azúcar también. En general, como podemos consumir más fitoestrógeno que está en las verduras, no solamente en la soya, que es el más conocido, sino en las plantas en general. Y por supuesto, hacer más ejercicio, salir más al aire libre, y lo cambiaríamos. Teníamos un buen termómetro para empezar allí.
Bien, entonces sigamos con nuestro tema. La caída emocional. Ese sí es el punto fundamental hoy en día de este proceso, porque pensamos que la menopausia es envejecer, que la menopausia es deterioro. Y resulta que hay una de las cosas bien interesantes. En los pueblos donde no se consume lácteos, por ejemplo, hay menos cantidad de osteoporosis. En los pueblos donde no se piensa que envejecer es deteriorarse, hay menos cantidad de demencia. Donde se sabe que envejecer es una posibilidad de adquirir experiencia y conocimiento, hay menos depresión y agravaciones contra sí mismo, enfermedades donde se autoagrede, o sea, tipos de directo o indirecto de suicidio. Entonces, la actitud con la que se asuma modifica completamente la realidad que nos va a tocar. Y eso tiene que ver simple y llanamente de no entender que lo que pasa es un deterioro o es un declive de la vida, sino un año dorado. Es una nueva oportunidad. Es un proceso completamente distinto de cómo se va a asumir. La osteoporosis, entonces, hoy sabemos que el 40% tienen osteopenia y 5 o 10 tienen osteoporosis, pero nos dan una dieta láctea. Los países entre más consumo de leche tienen, el resultado es más osteoporosis. Parece una paradoja, pero entendamos un poco la fisiología. La leche nos la dieron a nosotros para ser seres adecuados durante nuestro primer periodo de vida. Yo no digo que la gente no tome lácteos, pero esa no es la solución para evitar la osteoporosis. No es un conflicto aquí con las vacas, es un conflicto, incluso hay leches mucho más saludables, la de cabra más cercana a la humana. Pero sin entrar en ese conflicto, lo que quiero decir es que a veces nosotros pensamos que tiene que ver con que tomemos más calcio para tener menos osteoporosis. Pero hay un hecho fundamental. A los 50 años en nuestros países occidentales, las personas empiezan a ser desechables. Se vuelven frágiles, incapaces. Resulta que en Japón, donde la expectativa de vida es más alta en el mundo, las personas entre más adultas son más interesantes. Tienen estructuras. Aquí nos vemos cristalinos y nos fracturamos porque ya somos desechables, allá son más fuertes y estables. Y tiene que ver con una concepción, con una forma de asumir esta realidad. No se están envejeciendo, no nos estamos envejeciendo, estamos creciendo, transformando. Como la diferencia entre escuchar y oír, que decíamos, escuchen esto, siéntanlo, comprendamos esto entre todas, porque así vamos a hacer que podamos vivirlo de una manera completamente distinta, de una manera adecuada. Que podamos usar un recurso que la naturaleza nos dio para una etapa diferente, donde nos dan esta segunda primavera, en lugar de estar totalmente ocupadas de la crianza, ocupadas del crecimiento. No que crezcan otros, sino que se crezca como persona. Y esto es bien interesante. Sabemos el riesgo de una fractura. Si ustedes llegan a fracturarse, que es una cuestión que ocurre hoy en día, el 20% estarán, ya habrán muerto, discapacidad permanente, esto es a un año, y 80% tendrán alguna alteración si se fracturan el fémur. Luego uno sí tiene que evitar la osteoporosis, pero no es tomando leche, es haciendo ejercicio, poniéndose al sol y teniendo una actitud, haciendo ejercicio y poniéndose al sol, es un gran nutriente, pero sobre todo teniendo una actitud de seguir siendo activo y proactivo para el resto de la vida. Es más, si se consumen más frutos secos, y esto ya son investigaciones científicas, por ejemplo, el ajonjolí, pero la nuez, se termina teniendo con las nueces, con las almendras, más cantidad de calcio útil que el que se consume por los lácteos. O sea que se puede tener una dieta sin 0 lácteos, el que no quiera tenerlos, con mejores resultados. Y en los países donde no se consumen lácteos tiene menos osteoporosis. Ustedes pueden entrar a esto, revisarlo y cuestionarlo y ver que no es por ahí la solución. Pero le damos leche a las personas, hacemos más intestino irritable y más problemas. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Esto se llama envejecimiento saludable. Envejecer no es deteriorarse. Mi profesor, al primero que yo le aprendí a estas medicinas, él decía, no son las canas la vejez, sino el arrastradito de los pies. Bueno, decía por las canas, y es cierto. La forma en que asumimos la vida, de hecho, el solo hecho de nosotros mirar al frente cuando caminamos, dicen ahora los neurólogos, tenemos 10 años de carga cognitiva, de eso que llamamos reserva cognitiva. Y es muy importante caminar mirando al frente.
siempre hacia adelante. Porque entre otras cosas, uno de los primeros signos de deterioro cognitivo es empezar a mirar hacia abajo al caminar e inclinarse. O sea que es muy importante. La clave es que nosotros, dejemos para mirar estos 4 puntos, miremos estas 4 cosas que son las que vamos a trabajar para que tengamos entonces una segunda primavera. Primero, una buena reserva cognitiva. Seguir socializando una actividad intelectual y una actividad física. Imagínense que una universidad de Nueva York se pone a hacer 4 grupos diferentes a los cuales les pone a hacer un programa de 5 a 10 años para ver cómo está la reserva cognitiva a través de trabajos distintos. Un grupo al que no les pone a hacer nada, que se llama un grupo control. Otro grupo los pone a hacer sudokus y crucigramas y este tipo de cosas. A un tercer grupo les pone a leer lecturas, carga intelectual, y a un cuarto grupo los pone a bailar. El grupo que le va mejor para la reserva cognitiva es el que baila. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque mire, bailar tiene todo esto. Bailar tiene socialización. Claro, ustedes pueden bailar solos, pero estos bailes además tienen que ser algo bien interesante. Son bailes que se aprenden, bailes nuevos. Aunque les voy a hablar de los bailes antiguos, de los que uno ya bailó cuando estaba en la época de los teens, de los 10 a los 20. Pero cuando uno aprende un baile, hace muchas cosas que son bien interesantes. Primero, memoria, porque uno tiene que aprender los pasos. Y si uno la memoria no la pone en fortalecimiento, si uno todos los días no está dispuesto a aprender, pues no utiliza esa facultad. Es algo que le dieron todos los días para llenar y transformar. Segundo, eso tiene que tener coordinación. Y una de las cosas más importantes que tiene que ver para mantener esa reserva cognitiva y esa biológica tiene que ver con la coordinación. El aprender unos pasos, que es la memoria, y la coordinación lleva también a una postura. Y esa postura entonces nos da perspectiva de la vida. Hay algo fundamental, que el único ejercicio que se hace contento es bailar. Nadie está haciendo spinning, pero si uno está bailando, ahora que pusieron esa canción de la menopausia, yo desde chiquito, nosotros todo lo vivíamos en mi pueblo. Hay pueblos donde todo lo hacen bailando. Hay un chiste de Fidel Castro, que en Cuba también pasa lo mismo, ¿no? Que Fidel le dice al pueblo de Cuba, están diciendo los yanquis que a nosotros nos gusta la rumba. Entonces le dice el pueblo, no, señor, ¿nos gusta la rumba? No, señor, que nos gusta la rumba. No, señor, que nos gusta la rumba. Así tenemos que tomárnoslo todo de esa manera. Yo no soy cubano, soy colombiano, pero en la zona donde yo nací todo se celebraba. Y en la costa caribe. Y básicamente, hago el paréntesis de lo que les decía, porque si uno, y esto es una investigación bien bonita alemana, si ustedes se sienten deprimidos o empiezan a tener cargas cognitivas menores o pierden la capacidad cognitiva, entonces en los ancianatos geriátricos les ponen música de los 10 a los 20 años de esa época de la persona. Y eso inmediatamente lo activa a uno. Y uno recuerda, no hay nada que uno se le olvide de lo que bailó en esa época. Si uno lo bailó, lo cantó. En Colombia hay una canción que dice, lo bailado, ¿quién me lo quita? Básicamente se acuerda uno completamente. Entonces, si uno tiene actividad física, reserva cognitiva, actividad social y actividad intelectual, uno logra que estos años se vuelvan dorados. Esto, por supuesto, todo tiene un vértice que se llama, y esto es fundamental, relaciones interpersonales. Si ustedes leen la investigación de Harvard de 75 años, que investigaron cuál era la clave de la felicidad, lo debe conocer la mayoría de personas, cogieron a 2 grupos, un grupo le dicen, es un grupo de labriegos en Boston, ¿ustedes qué creen que es la clave de la felicidad? Dinero. Le preguntan a unos universitarios qué es la clave de la felicidad y dicen éxito. Los que tienen dinero es el éxito, los que tienen nada, pues dinero. Pasan 75 años, se mueren muchas de las personas, obviamente, los hijos, las esposas. Al principio simplemente eran encuestas, luego historias de vida, luego exámenes de sangre, luego exámenes neurológicos, luego imagenología. 4 generaciones de investigación, toda una cantidad de grupos, incluyeron a las esposas, los hijos, todos. Y al final la clave de la felicidad es solo una. Después de una investigación muy seria, muy documentada, la construcción de vínculos estrechos y duraderos. Por eso es tan importante estar en espacios como este, donde uno estrecha los lazos con las personas que valora, donde uno vuelve y se integra a otros que están en el mismo sitio. Cuando salgamos de aquí, muchos nos iremos a islas, a desiertos,
de soledad en esta vivencia, pero el venir aquí es como el oasis, y en esos oasis de contactos donde uno vuelve y se renueva. Y en las relaciones, todas estas 4 son saludables si tenemos un vínculo estrecho y saludable, porque una de las grandes enfermedades de esta época es la soledad, pero no la soledad solamente como algo buscado, sino el aislamiento social, que eso lleva a que nada de esto tenga sentido. Entonces, esto fue una pirámide cuyo vértice son las relaciones interpersonales. Y sobre eso vamos a construir el proyecto. Entonces, segunda primavera, lástima que no salga ahí claro, ¿listo? Donde las hojas se vuelven flores. Así pasa el otoño. Hay algo muy bonito cuando yo oí esta frase, autumn leaves, de la famosa flor, o bueno, hojas, en este caso de otoño, de las flores australianas de Bush. Cuando estuve leyendo sobre las hojas de otoño, dice: las hojas de otoño no se caen, se sueltan. Y eso a mí me marcó. Yo a veces oigo cosas tan sencillas pero tan poderosas. Deciden soltarse. Y es el otoño. Y yo entendí eso. La segunda primavera, donde las hojas que se vuelven flores simplemente deciden soltarse. Ese es el éxito de tener una segunda primavera útil. Que tengamos esa segunda primavera es que nos decidamos soltar. Soltar del deber ser, de lo que tocaría. Porque, entre otras cosas, cada vez que uno toma decisiones y actúa con gusto, libera dopamina, que es una sustancia que no la tiene ni el alcohol, ni el cigarrillo, ni nada. La tiene el cerebro frente a esos estímulos. Mientras que si uno se obliga, si siguen poniéndose cargas e imposiciones, lo único que logra es liberar cortisol, que es la que envejece, la que altera. No es un problema de estrógenos. Uno ve a muchas mujeres orientales que también se les cayeron los estrógenos. Tienen menos contaminación ambiental, tienen buena carga cognitiva, tienen reserva y no tienen ese envejecimiento, simple y llanamente, porque no es un problema de los estrógenos. Los estrógenos se caen para que la mujer deje de procrear. Ese es el sentido. Pero le quedan todas las demás funciones biológicas activas. Se le queda la testosterona, entonces puede tener libido, claro, puede tener vida sexual, pero no va a procrear, eso es todo. Hacia otros, va a crear para sí mismo y va a dejar de ser oscilante. ¿Se es oscilante o no es oscilante la mujer? Un poquito, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿A ratos? Bueno, ¿de vez en cuando? Bueno, entonces bienvenidas a la segunda primavera, donde las hojas se vuelven flores. Ese es un símbolo bien bonito de que a los 30 son lobas y la loba es una cuidadora. A los 40 es una tigresa, ya defiende su espacio y luego vuela y tiene fantasía. Este es un símbolo oriental y se vuelven dragonas. El único animal mitológico, digamos, del horóscopo chino, que ya pueden ustedes volar y ya tienen vuelo propio. La segunda primavera, entonces, ya no hay que ser tan yin, sino cambiar a esos aspectos ya en esa concepción oriental. Voy a hablarles un poquito de la medicina tradicional china sin llegar a ser una cátedra de eso, por lo complejo, pero lo simple. Pasar de un lado al otro, es una segunda etapa, es una mitad de la vida. Esos 50 años maravillosos. También hay que ver, hay culturas, las culturas mediterráneas viven más. Caballeros, no se vayan a casar con españolas, francesas e italianas porque duran mucho. Así que, si quieren, quédese con las latinas que se sienten minusválidas y entonces se mueren, si eso es lo que quieren. Pero si quieren tener una mujer para toda la vida, hagan que esa mujer tenga una menopausia como segunda primavera. Ayúdenlo porque eso depende de nosotros. Para los orientales, el agua celestial es la menstruación. Ellos lo llamaban agua celestial porque decían que no era sangre, estamos hablando de la medicina tradicional china, sino que era un fluido que venía del riñón. Y era una pérdida que tenía que ser, equivalente como el hombre cuando tenía el esperma. No en la procreación, pero sí en el símbolo. Y entonces dicen, si ya no pierde esa agua de vida, esa agua celestial, la puede usar cada mes para sí misma. Porque decían también, con mucha sabiduría, la mujer no pierde esa agua celestial cada 9 meses. ¿Y a quién se lo da? A su hijo, para crear la vida. Cuando la mujer ya no pierde la carga, el agua celestial cada mes después de la menstruación, de la menopausia, es porque se lo tiene que dar a ella misma, a sí misma. Y por eso se equilibran los tesoros, el yin y el ki, que es el chi y el chen. Todos los órganos reúnen ese primer yin o yin, no yin, yin, pero como lo pronuncian algunos, otros lo pronuncian ki o chi, porque depende si uno lo ve en una concepción u otra. Ahora los puristas hablan de que debemos leer como dice, como está escrito.
Pero todo eso se convierte en Chen, que es el espíritu o el fuego. O sea, la reunión de todos los órganos. Y cuando no se gasta esa energía, se vuelve espíritu, se vuelve eternidad, se vuelve sentido de vida. Y entonces envejecer es la época en que se puede cultivar esto, porque no se está esperando el proyecto de los demás, sino se está fortaleciendo el proyecto propio. Ahí sí tenemos una diferencia. Los hombres tenemos, según esta cultura, ciclos de 8 años, mientras que las mujeres ciclos de 7. Y esos ciclos de 7 años son hermosos, porque después del séptimo ciclo, o sea, viene este periodo, o sea, 7 por 7, 49, cuando empieza este periodo, que ya es una renovación. 7 ciclos de 7 es un nuevo despertar, es una nueva condición, es un nuevo momento, es una nueva oportunidad. Ya se ha madurado completamente. El fruto exterior ya incluso puede haber estado otros frutos. Recordemos además que es una época maravillosa, porque en esa época llegan los nietos. Y es algo esencial, porque la función más importante, y si no la única de los hijos, es dar nietos. No sé si hay algo más importante. Imagínense, uno se pone en la universidad de la vida a estudiar para ser padre, entra a la universidad de la vida para ser padre y el hijo el mismo día. Uno estudia para hijo, otro para padre. Y uno se gradúa de padre cuando es abuelo y por fin ejerce, ya sin las tensiones. Y el hijo se gradúa de hijo cuando es padre y por fin empieza a portarse como buen hijo. ¿Y qué hace entonces el abuelo? Uno no puede ser amigo de los hijos porque los deja huérfanos, tiene que ser padre. Pero uno sí se puede volver amigo y cómplice y compinche del nieto para joder al tirano, que es el padre o el hijo. Claro. Ese fruto ya está maduro, ya está en su momento de desarrollo. Ellos llamaban precisamente al posparto el mes dorado. Es el posparto del otro engendro. Aquí se engendró el hijo. Y el posparto de ese periodo es el año dorado. Ya no es el mes. Por eso ahí vienen los años dorados. El mes dorado es ese momento donde la mujer ha dado a luz. Y ya el año dorado, simbólicamente, es en que ya se dio a sí misma luz. Y ahí es cuando ella se da luz por segunda vez, su segunda primavera. Entonces, en ese instante, puede tener sexualidad para toda la vida. Es bien interesante las diferencias, obviamente. Ustedes dirán, y hay que dar estrógenos. Miren, la ciencia médica en eso tiene yo precisamente para esta charla, hablaba hace 2 semanas, yo tengo un programa de radio que para mí es una maravilla, he entrevistado a Eduardo todas las noches hace ya varios años, he entrevistado a Eduardo un par de veces, que es súper enriquecedor, así aprendo, es una maravilla porque yo, si quiero algo, llamo a un especialista y le hago un programa, y lo entrevisto en el programa y lo entrevisto por fuera. Entonces, ese médico lo entrevisto para el tema de los estrógenos y el año pasado lo había entrevistado y ya tienen otra opinión. Entonces, probablemente en un año les dé otra opinión distinta sobre el tema. Lo único que, porque la opinión es, la respuesta cáncer versus estrógenos externos, estoy hablando, siempre hay una duda. A veces los estudios muestran que sí, otros que tal vez y otros que no, pero eso depende del laboratorio y los intereses que lo paguen. Y entonces, lo que sí es claro es que si ustedes no han tomado estrógeno jamás y lo toman 2 años después de la menopausia para corregir, el riesgo de cáncer sí se quintuplica y los efectos. Entonces, si no los tomaron, no los tomen, y si no los van a tomar tampoco. Entonces, no los necesitan. El problema no es la caída de los estrógenos. Pero yo insisto, porque a usted, el ginecólogo, nos va a dar entonces remedios para la menopausia sin haber comprendido toda esta simbología que yo quiero rescatar, y por eso las flores y lo que les quiero contar de nuestras flores, cómo lo utilizamos. La sexualidad es para toda la vida. Ya no simplemente, ojo que me cuido porque me embarazo, no, aquí ya no hay ese tipo de problemas, afortunadamente. Y entonces, ese cuidado ya no viene con la pérdida de la sangre, sino se puede dar en cualquier momento, y la sangre, el agua celestial, que además ellos decían inicialmente que no era sangre, sino era un fluido del yin de riñón, que es la energía ancestral, ya no se pierde y se controla. Y entonces, es la época de la libertad, de expresar todos los conocimientos, todas las cualidades, todas las condiciones maravillosas que se tienen. Nosotras podemos hacerlo todo el tiempo entonces, ya podemos desarrollar la creatividad, la ternura, además sin importar tanto
estar pendiente de la moda, de que sean deseadas por todo el mundo en lugar de encontrar con quién quieren ser deseadas y con quién quieren estar. Ya no tienen que aparentarle a los demás, sino tenemos la posibilidad de estar felices con quien queremos estar. Y lo que les digo, disfrutar de una manera distinta, dependiendo de encontrar esa libertad en cada momento. Básicamente, esta es una época de sabiduría, es donde se desarrolla la sabiduría. Si ustedes miran los triunfos de todas las grandes mujeres de la historia, Marie Curie, después por supuesto la Madre Teresa, donde ustedes todos quieran, van a encontrar qué ocurrió aquí. Lástima que la Virgen María no nos contaran de la historia después de, no sabemos nada de ella y no sabemos de muchas personas, pero las historias famosas las han hecho ahí, en ese momento maravilloso, precisamente, porque no hay que gestar para otros, es un momento de enseñar y disfrutar. Y eso es una época maravillosa, los años dorados, como les decía, porque se cosecha todo lo que se ha sembrado. O sea que si no han llegado a la segunda primavera, ocúpense en este momento de sembrar más. Y si ya están, ocúpense de recogerlo, por supuesto. Recordemos que todos son ciclos, todos son momentos. El éxito es estar en el momento adecuado. Si se llegó, se disfruta. Si no se ha llegado, se prepara. Pero siempre hay que estar situado en esa realidad. Cada momento nos trae una nueva oportunidad. El debacle de la humanidad es querer estar haciendo lo que ya no le da el ciclo para eso. Porque siempre nos ponemos en el lugar que no corresponde y ahí entramos entonces en nuestra decadencia. Hasta que se iluminen, ya pasando a la India, Shakti. Porque además nosotros aquí, en estas culturas judeocristianas, aquí hay un dios hombre. Allá hay un dios Shiva, masculino, y un dios Shakti, femenino. Y eso es bien interesante. Si ven a los griegos, estaban toda la cantidad, Hera, Afrodita, cantidades, todo esto que lo han estudiado muy bien. Seguramente la divinidad hay que desarrollar. El éxito al final es desarrollar la diosa que hay en cada una. Que saquemos esa diosa maravillosa que nos acompaña y que late en nosotros y que por estar haciendo cantidades de cosas para los demás no se ha descubierto en su esencia. ¿Se pueden usar aromas? Sí. Los fitoestrógenos vienen en plantas, les pongo esto. Se pueden usar hierbas, sí, pero por supuesto nuestro tema tiene que ver con las flores. Una cosa fundamental es que la mujer nunca termina de llegar adecuadamente a la segunda primavera porque está todo el tiempo atenta hacia todos lados. Cuando la mujer deja de ser multitask es cuando empieza más fácilmente. Dicen, ya no tiene que concentrarse en 10 ítems. Y entonces toda esa fortaleza, porque ustedes saben que un hombre, ahí sí, me pongo otra vez de hombre, si nosotros creemos que hacemos dos cosas cuando estamos sentados en la taza y vemos el celular. Eso es lo único que podemos hacer, dos. De resto, nos cuesta trabajo masticar, chicle y comer. O sea, por masticar y luego caminar. O sea, comer o masticar y caminar. Mire que yo me trabé. Y eran dos cosas demasiado. En cambio, ustedes pueden hacer 8, 4, 5. Y cuando cogen toda esa energía que han hecho para 10 lados y la ponen en una, imagínense la fortaleza. Entonces recomiendan la totipotencialidad en la unidad, sería la forma de decirlo. Y es entonces, la segunda primavera es un tiempo de transición. Es una transición entre lo externo y lo interno, entre sembrar y sobre todo recoger. Y por supuesto es una época de descanso para siempre, en el buen sentido. Recuerden que van a vivir 6 años más. Y si el marido es mayor, que es lo lógico, entre otras cosas, no se casen con muchachos jóvenes. Hay una investigación de 600,000 parejas. Tampoco, con abuelitos ya es otro cuento, pero... No, miren. A mí me gusta todo, medicina basada en la evidencia, pero con amor. Esa es la frasecita que nos falta. Y es observarla, y a mí siempre me gustan, cuando les cuento, a mí me gusta revisar las investigaciones que son basadas en experiencias, no las prospectivas, porque las prospectivas siempre tienen un sesgo. O sea, cuando uno va a investigar si esto versus esto funciona, uno siempre quiere que esto sea lo que funcione. Y entonces, hay un sesgo, se llama eso. Pero cuando uno revisa una historia de un pueblo, de varios pueblos, y la observa desapasionadamente, por supuesto en el otro examen también puede hacerse bien, pero es dudoso cuando uno, por ejemplo, los medicamentos siempre tienen ese sesgo
del interés del laboratorio, del que quiere mostrar algo. En cambio, la revisión de casos y controles con historias son mucho más adecuadas. Entonces revisan la estadística de 600.000 parejas en Europa del Norte y las evalúan durante varios años la sobrevida. Y encuentran que cuando la mujer es mayor que el muchacho, o sea, cogen una media de la expectativa de vida de toda la población. Son 600.000 parejas, esto es un buen dato, son más de 10 años. Y al final encuentran estos datos en resumen para no hacerlo muy largo. Cuando el hombre es muy mayor y la mujer es menor, el hombre se muere antes. Pues mucha Viagra, mucha cosa, yo no sé, pero debe hacer algo por ahí. Cuando la mujer es muy joven, perdón, cuando el hombre es muy joven y la mujer es joven, se muere más rápido la mujer, con la expectativa. Pero cuando el hombre le lleva a la mujer entre 5 y 10 años, son las parejas que más perduran y donde más sobrevida. Eso no quiere decir que ahora maten al marido por conseguirse uno. Pero quiero decir, lo que voy a decir es, ojo, si esto se da, que la mujer está entre 5 y 10 años menos, se muere el varón y va a vivir 5 o 10 años más, van a tener más o menos unos 15 años de viuda alegre o 10 años que los pueden aprovechar mejor. Eso es lo que quería decir. Ya se pueden echar las canitas al aire y todos igual se van a morir, no importa, pero ya pueden ahí sí conseguirse el muchachito y les va a ir mucho mejor. Eso era lo que quería decir. Bueno, yo creo que todos conocemos las esencias de flores, pero les quiero hablar de las esencias colombianas. Yo siempre he creído que Colombia, igual que otros países, tenemos algo bien bonito que tiene que ver, y obviamente ser colombiano tiene un sesgo total en lo que voy a decir, no hay que aclararlo. Pero hay un sonido que es el creador, el Om. Y nosotros tenemos, así como el United Kingdom, donde se creó las esencias de flores, lo tiene al final Kingdom, Om. Y República Dominicana y Dominica al principio, Colombia lo tenemos en el centro. Es una publicidad no puesta, ¿eh? Los que aplauden son colombianos. No, pero quiero decir que nosotros también tenemos que aportar. Que yo pues, las flores australianas todos conocen el choc, pues el roble femenino, el turkey bush, que es básicamente para la creatividad, la wisteria, en fin, ustedes encontrarán flores. Y por supuesto todos conocemos sin lugar a dudas el walnut, que es el nogal, que es la flor básica de la adaptación al cambio. Pero desde la época en que conocimos las orquídeas, y desde que empecé yo a trabajar esto, me llamó la atención cómo usar las orquídeas en esta época maravillosa, comprendiendo esto como la segunda primavera, no viéndola como una deficiencia de estrógeno. Se me olvidó que yo les conté eso, porque ese ha sido el error. Y siempre que uno enfoca algo como una pérdida, lo que quiere es ir a suplirla. Yo siempre le digo a las personas cuando van en duelo, que es algo común que yo veo, mi trabajo es con enfermos terminales básicamente, entonces veo muchos pacientes de duelo y veo mucha persona con envejecimiento por razones obvias, de la edad, de las condiciones. Incluso me toca un síndrome muy común que es la menopausia terapéutica. O sea, yo veo pacientes con cáncer de mama y entran en menopausia por la medicación. Y esto he visto, otro día revisaba más de 1.500 pacientes. Entonces, es algo común, este proceso del que les voy a empezar a hablar. Y es un tema común, pero la mayoría de las personas se equivocan en lo que creen que perdieron. Cuando una persona pierde una tusa, un despecho, una zafada, una cabanga, sé que se llama por aquí, una pérdida de una relación de pareja, un despecho afectivo, uno siempre piensa que perdió al otro y va y lo busca. Y resulta que entonces va y se lo encuentra 5 años después y esto fue lo que yo me perdí, ¿cómo volví con esto? O toda la vida ha estado sufriendo porque nunca lo encontró. Y resulta que nunca perdió al otro, se perdió a sí mismo, perdió su autoestima, su autovaloración. Entonces no se pierden los estrógenos, no se pierden. Cambian porque se necesita que se esté preparado para otra cosa. No piensen, si como terapeutas, que la suplencia hormonal, he visto miles de pacientes y jamás le he dado a una persona estrógenos y no se los daré, ni siquiera fitoestrógenos, sino a través de la dieta. O sea, durante un tiempo utilizamos plantas y cosas, después me di cuenta que era innecesario. Si la persona puede entrar
adecuadamente a este proceso, que coma en la dieta fitoestrógeno, por supuesto. Pero ahora, por ejemplo, las mujeres de cáncer de seno se sabe que los fitoestrógenos tienen una duda si pueden o no aumentar el cáncer. Y esto es una duda que los estudios son, y yo prefiero siempre, pues ante esas cosas, uno abstenerse. O sea que no es un problema de medicación, es un problema de asumirlo. Y las orquídeas para mí han sido fundamentales para esto. Las orquídeas colombianas, a las que vamos a empezar a hablar, ¿cuánto tiempo tengo todavía? ¿Cuánto? No, Eduardo, ¿cuánto no te oí? Perdón. ¿30 minutos? 35, sí, les debo. Yo feliz, pero hay que ser respetuoso. Entonces ya, vamos a hablar de las orquídeas. Recordemos que orquídea, el símbolo es órquido, que es testículo. Son flores distintas, no porque estén en Colombia, pero y aquí, no, hay orquídeas en toda Latinoamérica. Pero las orquídeas, por ejemplo, en toda Europa hay cerca de 200 variedades de orquídeas. Y en nuestros países hay más de 3.000 variedades de orquídeas. O sea, es para ver la diversidad que tenemos nosotros. Hay orquídeas rupícolas, que son las que crecen en rocas. Hay otras que crecen sobre la tierra, que son terrestres. Otras se llaman semiterrestres, pero las que nosotros trabajamos se llaman epífitas. Crecen sobre otra planta. O sea, no tienen raíz a tierra, sino crecen sobre otra. Y entonces tienen más energía del cosmos, menos energía de la tierra. Y sirven más es para desarrollar. Y para mí la segunda primavera es la época del desarrollo. Ojo que el desarrollo biológico ya no hay que crecer en el cuerpo, sino crecer en la conciencia. Cuando uno estudia las plantas, sabe que las funciones fundamentales del reino vegetal son dos: nutrir y desintoxicar. Si no hubiese reino vegetal, si no hubiera hojas, nos moriríamos de hambre. Por más de que uno coma lo que sea, siempre el único agente de la nutrición en la vida es el sol. Es el que nos nutre de todo. Si somos honestos, gracias al sol vivimos y para él vivimos y todo. Y aunque seamos un pedacito chiquitico en un cosmos mayor, no importa. Pero ese sol no nos puede nutrir sino a través de la vitamina D y a través del reino vegetal, que es el único que es capaz de coger las hojas y transformarlas en agentes nutricios. Pero el sol nos nutre de muchas maneras. Y recordemos que las hojas son fundamentalmente el agente que a través de la fotosíntesis nos da a nosotros la capacidad de vitalizar nuestros cuerpos. Así nos comamos una vaca o nos comamos un conejo o lo que sea, él ha obtenido la energía de esa fuente biológica. Y entonces la función es de nutrir. Y las hojas se especializan, recordemos que estaban en el agua las algas, luego aparecieron los musgos, los helechos y se transformaron en lo que se llaman angiospermas, y las angiospermas se transformaron en flores para hacer el órgano sexual, para tener contacto con el reino inmediatamente siguiente, que es el animal, y como órgano sexual la energía de la creatividad, pero sobre todo la capacidad de seguirnos nutriendo, como antenas de recepción que son las flores de otras energías del sol. O sea, las flores, todos lo sabemos aquí, esto es lo que nos convoca y nos emociona a todos los que estamos aquí, son agentes nutricios de cualidades, y lo que nos da una flor es una capacidad de nutrir. Sin embargo, esa flor tiene características terrestres y otras características que son las flores de Bach fundamentalmente, que además para mí son la estructura, que están además en todo el cuerpo calloso de la tierra, por decirlo así, si viéramos la tierra como un cerebro, porque están exactamente en el sitio donde está la mitad de la tierra. Pero estas flores, las orquídeas que crecen sobre otras plantas y a veces a 30, 40, 50 metros de altura, tienen otras funciones. Ya no van a nutrir específicamente un aspecto de nuestra biología o de aspectos muy de nuestra personalidad estructural, sino para otro periodo. Por eso ya están en una siguiente etapa, una etapa como la segunda primavera, donde ya no hay que nutrir y quitar condiciones muy naturales del ser humano, como el miedo, como la rabia, sino de nutrir otras cualidades del ser humano. Desarrollar, son otras antenas parabólicas que ya nos ponen a otro tipo de frecuencia, a otro tipo de emisoras de radio, de televisión, cósmicas, y nos nutren. Recordemos que entonces esa es una función. Y la otra, las plantas tienen la función de nutrir y desintoxicar. Recordemos lo que hacen con el oxígeno y el dióxido de carbono, que nos permiten entonces que el aire sea puro.
Recordemos que si colocamos unas flores en un agua de florero, pues el agua de florero sale podrida porque esas antenas de recepción no solo están nutriendo el ambiente, sino lo están purificando. Y las orquídeas también purifican de una manera diferente. O sea, ya nos purifican a nosotros creencias arraigadas, estructuras de no soy capaz, la imposibilidad de pensar que yo pueda hacerlo. Porque en un principio, claro, yo digamos las orquídeas no las uso a todas las personas, no las uso en el mismo frasco de las flores de Bach, y me encantó el uso que empecé a darle a las personas que tienen esta nueva oportunidad, porque para mí es una nueva oportunidad. Si a ustedes, a mí siempre me decían, cuando yo empecé a meditar hace muchos años con los tibetanos, me decían que el problema del sentido eran los sentidos, y yo hacía reflexión sobre esto. Nosotros nos educan para estar totalmente llenos de sentidos, lo sensorial, lo que huele rico, lo que sabe rico, lo que toca rico, y todo eso nos estimula los sentidos. Para encontrar el sentido hay que aquietar los sentidos. Y esto va al sentido, no a los sentidos. Al sentido que está más allá de los sentidos. No sé si este trabalenguas me haga entender. Pero la búsqueda es ese sentido, cuando se aquietan los sentidos. Entonces de eso nos desintoxica. Nos desintoxica de los sentidos. O sea, de todo ese estímulo sensorial tan grande que tenemos hoy, auditivo, visual, para quedar en el sentido. Y eso nos permite una liberación, nos libera, y por eso cuando uno se libera del qué dirán, cuando uno se libera de lo que podrían pensar, cuando venimos todos acá y venimos ayer me trajo un taxista, y entonces me preguntó, ¿a qué viene? Y le digo, viene una cosa maravillosa, vengo a un curso de terapias florales. Me dijo, ¿qué es eso? Me pareció perfecto. Entonces yo le expliqué, qué interesante, y me lo decía de verdad, como una cuestión, no tengo ni idea que existía eso, esa posibilidad de que las flores y las agüitas, y entonces él me hablaba de que la abuelita, bueno, las cosas que uno siempre, pero desde una perspectiva de la que nosotros seguramente cuando empezamos aquí nos acercamos, pero la que buscamos ahora es un poco mucho o más trascendente. Porque nos deja una puerta de acceso a una conciencia superior. Eso es para mí. La mejor definición que yo he encontrado, la tengo allá al frente el que la dijo, son conciencia líquida, que ustedes todos conocen esa definición. Y cuando Eduardo hace tantos años decía las flores funcionan por su gestión, llevaba a romper ese paradigma de solo creencias y a decir que nos llevaban a una conciencia. Y recordemos la misma postura de Bach, que nos conectan con nuestra parte más iluminada que nos permite expresar. Pues yo encontré en las orquídeas eso, sin desconocer que hay que trabajarlo de Bach. Entonces, ¿cómo enfocar una terapia en una persona en la segunda primavera? Primero, encontrar cuáles son las creencias limitantes frente a esto. A mí me gusta saber siempre cómo piensa una persona. Y yo hago estrategias, a veces digo comentarios absolutamente salidos de todo contexto. Y eso termina, por ejemplo, eso de los negros, a veces yo lo uso en el otro sentido, dar un concepto totalmente agresivo sobre algo para medir la respuesta de la persona, decir una cosa que nada tiene que ver, hablar mal de un personaje o de alguien y ver la respuesta que la persona hace, me hace mucho más fácil leerlo para entender de dónde están los conflictos. El éxito es encontrar el conflicto, que hay que manejarlo. Pensar que solo la menopausia, la segunda primavera, hay que enfocarla desde el tema del walnut, del nogal, pues es simplemente decir, se está cambiando. ¿Pero cambiando para qué? Para que la persona florezca, para que la persona sea lo mejor, para que la persona desarrolle esas cualidades. Y yo en las orquídeas encontré eso. Esa es mi propuesta que les quiero contar. Para poder integrar todas esas nuevas vivencias a la vida cotidiana. Para que la persona florezca, para que ustedes sean flores activas. Pero ya no para embellecer a otros. ¿Qué importa si los embellecen? ¿Qué importa si los demás lo disfrutan? Pero que uno al final tenga su fruto. Cuando yo estaba chiquito, mis primos decían, el que parte, reparte y recomparte se queda con la mejor parte. Y esa frase me vino a mí cuando empecé a trabajar con esto. Como que la mujer ha dado tanto, tanto, se ha entregado tanto a otros, que es ideal que lo recoja esos frutos. Y estas florecitas son muchas más orquídeas, yo les voy a contar las que más he visto que tienen sentido. Y ¿se puede apagar la luz? Para que ustedes miren esta flor. No le pongan mucho misterio, es un órgano genital femenino.
Tal vez no se ve con la misma naturalidad, pero no hay que hacerle mucho esfuerzo. Nosotros la llamamos orquídea de la agresión. Así la bautizó Aniceta superba, es el nombre latino, para Andreas Corte. Y otra orquídea del amor. Vamos a hablar de unas 12 orquídeas que utilizamos para eso. Y una de las partes fundamentales es la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad. Esta flor la empezamos a usar para la agresividad, incluso cuando ustedes lean lo que en el año 90 y tanto yo escribía sobre eso, decía que no se debía usar hasta que hubiéramos trabajado la agresividad. En la mujer, en la segunda primavera, es perfecta su uso, porque esta es una flor que desarrolla la sexualidad en todo el sentido, desde lo biológico, desde lo psíquico, desde lo espiritualidad. Ese yin, ese chi, se vuelve chen, trasciende. Esa sexualidad se vuelve una intimidad. Ya no tiene un fruto de simplemente la procreación, que es la reproductiva. En los animales es muy extraño que haya sexualidad. El delfín, por ejemplo, lo tienen algunas formas de simios de tener sexualidad no reproductiva. En las demás especies la sexualidad simplemente tiene un objetivo de preservar la especie. El humano tiene esa maravillosa posibilidad. De ahí viene todo lo del tantra, de esa integración con alguien que se ama, donde se pueden proyectar miles de fuerzas que no solamente los recuperan energética y espiritualmente, sino para su vida. Y ya cuando no se está pensando en la procreación, cuando no se está pensando en lo más importante que es evitar la procreación, porque es ir en fuerza contraria, sino ya la sexualidad se puede tener, donde las hormonas están activas todavía porque la testosterona está en la mujer, tiene un sentido biológico. Y la otra es una orquídea, ojalá se pueda ver con toda la naturalidad, pero esto es una bella mujer danzando. Aquí es un órgano genital. Si ustedes los invito a que busquen estas flores y se ven con toda la naturalidad. Esta es la descripción de la orquídea. ¿Alguien le quiere tomar foto? Tómenle fotos. También les comparto esto, se los dejamos en algún sitio, donde quieran, eso no tiene misterio. Pues, si algo, ¿a quién le pertenece el conocimiento y a quién le pertenece la naturaleza? A nadie. Qué egoísta pensar en eso. La gente piensa que descubrió algo. Cuando inventan una cosa en un lugar, en otro lado del planeta lo están descubriendo al tiempo. Nada nos pertenece. Qué maravilloso regalo que nos dan que lo podamos hacer. Hay un wifi, hay un internet. Aquí todos tenemos, creo que en este momento los que venimos de afuera, estamos todos con el wifi o el wifi conectados al mismo. Estamos para podernos comunicar con lo que queremos. Así pasa en el cosmos. Y cuando estamos reunidos en estos aquelarres maravillosos, podemos tener mucha más conciencia. Claro. Sí. Entonces, la orquídea de la agresión, nosotros la usamos para retirar esos bloqueos. Ya, si hay algo, es que cuando una persona está en la segunda primavera, todos esos bloqueos y esas taras de la sexualidad generalmente se han roto solas. Cuando no se han roto, en las épocas primarias, entonces uno, digamos 20, 25 años, pues generalmente genera más conflicto. Pero la energía sexual es construcción, la creación, es capaz de crear. Y eso es una maravilla. Y es una fuerza de la naturaleza espectacular. Y la orquídea del amor, miren, cuando ustedes llegan a esta época, pueden volverse más fácilmente sanadoras. Como tienen menos sentidos, funciona más el sentido. Como tienen menos oscilación, tienen más claridad. Tienen más capacidad de producir resultados porque son más puntuales, son menos multitask, entonces son más específicas. Y se llega en ese momento a tener puntualidad, especificidad. El hombre tiene eso, el hombre es cazador y mira al fondo, allá, pero no tiene contexto. Ustedes han tenido contexto toda la vida y ahora tienen especificidad, tienen ese segundo regalo. El hombre en cambio pierde testosterona y entonces pierde poder. Por eso entre las piernas de un pensionado hay otro pensionado, porque se pierde. Sí. Y el hombre nos pasa con el poder. El hombre cuando es niño, el poder que tiene el hombre de niño es poder jugar. Cuando es adolescente es poder sexual. Cuando es adulto es poder económico. Y cuando es más adulto el poder orinar es lo que nos da satisfacción. Ya con eso decimos, ya lo logramos. A ver si no se me duerme. Ahora que apagamos la luz. Orquídea del amor.
Entonces, miren lo interesante. Aquí es donde yo quiero hacer la diferenciación. Una cosa es lo que, y aquí hago una diferenciación bien importante, lo que necesita la persona por sus crisis, conflictos, y otro es lo que anhela, no lo que desea. Los deseos son cosas muy transitorias y son del mundo de los placeres. Deseo una tina caliente, una bañera caliente, o una alberca caliente para meterme un rato, a que burbujee y todo, pero después de una hora y media, 2 horas, el mundo de los deseos y de los sentidos está hastiado, mientras que el mundo del anhelo siempre es trascendente. Todas las orquídeas llegan al mundo de los anhelos, al mundo de las visualizaciones, que es lo que hace que se desarrolle y tenga sentido la segunda primavera. Quitar los síntomas de la menopausia tomando estrógeno o haciendo lo que sea es simplemente acallar el vehículo biológico. Pero esto es el anhelo que es el habitante de ese carruaje que le da a la persona libertad, integración, todo eso que acabo de nombrar. Entonces, si ustedes quieren ser sanadores, si quieren desarrollar esa cualidad del amor, que es esa fuerza coherente que renueva todas las cosas, que es capaz de transformar a los demás, ya no solamente como algo exclusivo para su pareja, sino inclusivo para sus hijos y sus nietos, inclusivo para sus pacientes, inclusivo para el planeta. Entonces ahí la orquídea. Entonces ahí desarrollando todos esos dones de la segunda primavera, ustedes minimizan esas necesidades biológicas que son simple y llanamente innecesarias de tratar en la mayoría de los casos. Yo digo, si ustedes son osteoporóticas, ¿debían tomar calcio? Sí, lo pueden tomar con la dieta. Si necesitan tomar tabletas, bueno, tómensela. Pero si se quedan solo en ese problema y no se dan cuenta que se han vuelto muchas veces aquí las personas inútiles porque estamos en Occidente y ya a los 50 no sirven para nada, cuando a los 80 son personas matronas maravillosas en otras comunidades que además no les da osteoporosis, sino que tienen estructuras fuertes porque sus creencias les permiten saber que son estables, mientras que aquí son simplemente cristalinas o frágiles como los vidrios que se rompen. Entonces, si no cambiamos la estructura, ¿de qué sirve tomar el calcio? Es lo que yo estoy tratando de decir todo el tiempo. Vamos a cambiar entonces. Miren la orquídea. Si ustedes miran y voltean la cabeza, esto es un ave que baja. ¿Sí lo ven? Y esta es un ángel de la guarda, un ángel de protección. Cuando tomamos estas orquídeas, lo que hacemos es que ya nos comunicamos con otro mundo. Ya no estamos pidiendo ángel de la guarda, dulce compañía para nuestros chiquitos, para que los cuide, sino para que conectemos con esa fuerza. Los ángeles son fuerzas creadoras, son fuerzas creativas, son fuerzas de la naturaleza. Y es maravilloso porque nos sirven a nosotros para que nosotros sirvamos a otros. Ya no de manera simple y llanamente para solucionar cosas puntuales que también nos sirven para que nos consiga estacionamiento, el mejor puesto, le pedimos al ángel para que quede adelante un puesto para que yo llegue y entonces me lo ocupen otros, sino para que todas nosotras nos quede bien el lugar donde nos queremos sentar. Aquí está la definición de la orquídea ángel, que esta es la orquídea de la visión, que nos permite además conectarnos con energías superiores. Insisto, cuando una persona hace eso, cuando se conecta con una fuerza interior, cuando lo logra. Eduardo, yo les entrego esto como quieran, lo mandamos, ustedes lo tienen ahí. Me parece que después les va a dar tortícolis espasmódicas a todas estas chicas. Ahí sí. Y entonces, esto es bien interesante. Cuando uno logra encontrar algo maravilloso que se llama la fe, cuando uno logra sentirse perteneciente a algo mayor, los temores, las angustias de las pérdidas dejan de ser importantes. Cuando nos sentimos comprendidos y parte de algo, el sentido de pertenencia es maravilloso. Por eso los muchachos se vuelven partes de las pandillas o de grupos radicales, o nos metemos a grupos religiosos. Pero cuando nos sentimos parte de un todo, que no importa que ese todo esté aquí en este instante o esté separado o esté en el internet y todo, dejamos de sufrir esa sensación de abandono y sobre todo de aislamiento que la sociedad nos impone. Y esta nos sirve para el ángel de la guarda, para conocer, para San Rafa, para los médicos. Yo le rezo a San Rafa, además soy confianzudo, no.
Claro. Sí, si no es amigo de uno, si no es partner, ¿qué sentido tiene? Si la relación no es de tú a tú con las personas que tenemos, no tiene sentido. Los que estamos en el mismo proceso, si están del mismo lado, somos todos del mismo lado, caminamos para lo mismo. Orquídea corazón, que estos son la fuerza de un ventrículo, y la orquídea chocolate, que también, la orquídea del corazón la usamos básicamente para lo que es el corazón. Mira, el corazón es el órgano más bonito del cuerpo, porque primero, él está a la izquierda, como está el eje magnético de la Tierra, tiene esa visión, esa forma. Pero lo interesante es que él entrega toda la sangre y luego la recibe. Los médicos sabemos que cuando contraemos el corazón se llama sístole y así todo el cuerpo se llena de sangre. Pero el único órgano que se nutre en diástole es el corazón. Él tiene que darlo todo, como la frase de Francisco de Asís, dando es como se recibe. Y después él se oxigena, o sea que si él no da, no vive. Él tiene que darlo todo. Es el único órgano que hace eso. Ustedes saben, por ejemplo, lo que hace el estómago. Él se llena y después todo lo vuelve, bueno, ya saben qué. Y no se queda con nada. En cambio, el estómago, de que todo lo pierde, el corazón, todo lo da y así lo recibe. Y la orquídea chocolate es para la flexibilidad. Una de las cosas más difíciles que tenemos en esta época es que algunas personas nos quedamos rígidos. Y cuando lo maravilloso es poder hacer cosas absolutamente locas, cambiar la rigidez y las creencias, romper con todos los paradigmas, volver a fluir. Las creencias son solo eso, creencias, que son absolutamente condicionantes y que nos hacen ver la realidad como nosotros creamos. Qué bueno cambiar de punto de vista, totalmente, romper con todas las cosas. Y esta es una época en que nos permite cambiar completamente, dejar de creer en cosas que hemos creído como dogmas de fe y cuestionarnos todo. Entonces esas flores también funcionan para eso. La orquídea corazón, para esos miedos que nos hacen sufrir del corazón. Miren que esto es bien bonito, porque la mujer que tiene hijos está protegida del infarto. Cuando empieza, y es el acto más altruista de la naturaleza. Cuando eso cambia, aumenta el índice de infarto. No solamente es la biología, la arteriosclerosis. A veces somos demasiado limitados en ver la biología como el factor condicionante. Pensamos que el carro, el coche, el auto es lo más importante y no vemos que el conductor, chofer, aquel que lo maneja es el que es esencial, porque es el que dirige esa naturaleza biológica. Entonces este nos sirve para ese miedo a expresar los sentimientos y nos ayuda al corazón biológico. Y la orquídea chocolate para dulcificar la vida, las creencias, dejar de ser un viejo aburrido, dejar de ser una viejita aburrida. Cuando uno se vuelve un viejo aburrido, una vieja aburrida, la sociedad lo aísla. Cuando se viejo, en Colombia decimos, en mi época decíamos un viejo yeye, una chica yeye, pero es simplemente ser capaz de poder tener las cosas de la vida de una manera natural. La orquídea de la coordinación está despierta el médico interior y la orquídea deva, vamos a verla, nos conecta con la naturaleza. La orquídea coordinación, ¿qué? A la foto, que igual quieren tomar la foto porque no confían en que se la vamos a mandar. Ya, ¿cómo va a ser que confíen en mí si no llegué ayer? Entiendo. Pero confíen en Eduardo. Por favor, en él sí. ¿Ya tomaron la foto? ¿Pudieron? Porque la orquídea les ayuda a que tomen. La de la izquierda es la coordinación, la de la derecha es la deva. Deva significa lo que brilla, el que brilla. Es que si ustedes ocupan este tiempo en cosas que sean sus anhelos de vida, si ocupamos esta época todas nosotras en todo lo que nos llena de satisfacción, de alegría, de bienestar, entonces estamos logrando algo más importante. Y es que el mundo para nosotros tiene sentido y nos dedicamos a nuestro sentido. Entonces la orquídea de la coordinación nos permite integrar muchas cosas. Yo no sé si, Eduardo, tú te acuerdas que les dimos a tomar a todo tu grupo esa orquídea en el año 93. Nosotros hacemos eso mucho de dar una flor sin la gente no lo sepa. O sea, sabe que está tomando algo pero no sabe. Y apuntar, hacer una investigación. Una vez lo hicimos con unos pollos, por ejemplo, ellos no sabían que estaban tomando la esencia. Eso fue bien interesante. Con el ICA, hay que aclarar lo que no les contamos. Pero tampoco sabía ni el investigador
o sea, alguien sabía que les colocábamos, no sabía si era placebo o no, ni el lector. Y pudimos ver cómo se manejaba el estrés en aves que viven en hacinamiento y que se matan en los galpones. Es para saber que obviamente todos los que estamos aquí sabemos que esto funciona. Aquí no hay que entrar desde el convencimiento. Ya pasamos, aquí ya estamos en la segunda primavera de las flores. Ya podemos disfrutarlas, no estamos pegándonos en la cabeza a ver si el mímulo sí sirve o si el acebo no sé qué es. Aquí por eso estamos en la segunda primavera. Aquí podemos ya avanzar, no tenemos simplemente que cuestionar, sino disfrutar. Y la orquídea de la coordinación nos rescata ese médico interior, que es esa energía que nos da estructura. Puede servir la coordinación biológica, lo uso mucho en Parkinson, en lesiones neurológicas, pero también rescatar eso que nosotros llamamos la integración en la segunda primavera del médico interior. Y lo segundo, la orquídea deva, si ustedes quieren preparar flores, es el momento ideal, porque vuelvo y les digo, ya están menos de los sentidos y más del sentido. Y la orquídea deva nos conecta con las energías de la naturaleza. Para cualquier tipo de energía en la naturaleza, llámese, pues obviamente los devas del agua, del aire, el fuego, ustedes podrán conocer los gnomos, los silfos, los elfos. ¿Y saben quién conocía eso? Los niños. Los niños los veían, los niños los ven, todos los chiquitos los ven y nosotros lo perdimos. El influjo hormonal nos hace perder todo eso porque nos pone sensoriales. Cuando se cae el influjo hormonal, volvemos al sentido. Como el niño lo tiene el adulto. Es que la vida nos lo da perfecto. Entonces, en esta época podemos encontrar más cosas de sentido y no de sentidos. Por eso estas flores nos van a ayudar a eso, a conocer más otra vez lo que ya vimos y se nos olvidó, porque no era importante, porque era mentira, porque eso no existe, porque es un invento, por lo que ustedes quieran. Esta es la flor colombiana, la orquídea de la inspiración, la Catella triana, y esta es una prima, que esta se llama la flor de la abundancia o la flor. A mí no me gusta la palabra abundancia, sino me gusta más prosperidad, como el ciclo de la naturaleza. Pero la utilizamos las dos, tomen la foto, yo espero. Porque la naturaleza espera, tiene sus ciclos. Mejor no se las damos, ¿cierto, Eduardo? Ya que no confían en Eduardo, eso me parece muy antipático. Yo les dije que a mí no importaba, pero en Eduardo sí no. Ah, ¿sí confían? Bueno, sí confían, pero uno nunca sabe. Así nos pasa, ¿no? Yo confío, pero uno no sabe. Así. Entonces, la orquídea de conexión cosmos, orquídea de la abundancia, Catella Wars. Esta es una flor, Warsevici. Esta es una flor que nos sirve para conectarnos con la abundancia, la prosperidad. Y es muy fácil ser próspero. Ser próspero. Hay una cosa muy bonita que estabas hablando de la empatía ahorita, que decías que uno quiere que sea terapéutica, pero lo es. Así funciona la prosperidad. Si uno quiere la prosperidad pero no espera la riqueza, se obtiene. Pero si uno espera la riqueza, se produce el deseo. Y el deseo nunca se sacia. Entonces, si uno entra en el capítulo del deseo, produce placer, pero otra vez produce carencia. Y la carencia lleva al deseo que produce placer. Y es un círculo infinito. El anhelo no. El anhelo genera, precisamente, si uno lo que quiere uno es la prosperidad, se da. Pero si quiere la abundancia de la cantidad, la abundancia también, hay abundancia de grasa en las arterias y se tapan, hay abundancia de problemas. La prosperidad es la naturaleza, que es el ciclo de renovación permanente. La semilla en algún momento se vuelve planta, la planta vuelve y genera semilla. Ay, mira, fue tan próspera que se cambió sola. Ah, no. Hice algo que no era. Ay, ayuda. Bueno, la segunda primavera. Esta es la tercera primavera. Es el repaso para los que estaban, todas las que se durmieron, yo no me dormí. ¿Sí quieren tomar fotos? Además hay un video. Aquí está la orquídea deva. Y seguimos con la orquídea de conexión cosmos y la orquídea de la inspiración. Básicamente, la flor de la prosperidad. ¿Qué es ser próspero? Ser próspero es capaz de renovarse, es capaz de uno, no importa cuántas veces en bancarrota o en quiebra, ser capaz de empezar. Eso es ser próspero.
Ser capaz uno de salir de las crisis como hace la naturaleza. Por eso la naturaleza se despoja completamente en el otoño, se queda totalmente, y son las hojas que caen en el otoño las que le dan el nutriente suficiente en el invierno para volver a florecer en la primavera. No importa no tener, porque se sabe que se vuelve y se inicia. Hay muchos animalitos que lo hacen. Nosotros trabajamos también con las energías de los animales, algo que es maravilloso y que complementa muy bien lo de las flores. Y la orquídea de la inspiración es una flor genial, que es la flor emblema colombiano para transformar la agresividad en creatividad, para ser creativos, que nosotros somos a veces agresivos y no creativos. No somos capaces de poder encontrar ese sentido. A veces es esa historia conocida seguramente que le dice Einstein a Chaplin: oiga, genial, que usted sin hablar nada hace que todo el mundo lo entienda. Y Chaplin le contesta: genial usted, que usted habla y nadie le entiende, pero todo el mundo lo admira. Eso es un juego de creatividad. No hablaba, pero cuando hablaba era suficiente. Entonces esta es la flor, y esta es la flor de la interiorización, que es para conocernos, y la flor del ser superior, que es una flor que yo le doy a todos los pacientes terminales. La flor del ser superior, porque lo que uno tiene que hacer es acercarse al alma. No le teman a la muerte. La muerte no es el fracaso de la vida, sino siempre perderíamos. La muerte es un momento maravilloso, es un cambio de ropaje, es una experiencia tan natural. La interiorización nos permite conocernos, lo usamos en anorexia, bulimia, en trastornos de comportamiento, pero en la persona en la segunda primavera le sirve para eso, para conocer, para sacar esos dones que tenemos guardados. Y esta flor, la del ser superior, para encontrarnos con nuestra alma, para favorecer la meditación. Estas flores, por experiencia, cuando las usa uno en niños y en adolescentes no funcionan tan bien, pero cuando están en la segunda primavera y están en su proceso es una maravilla. Son goticas las que generan. No, la doctora Regia ya viene a continuación. No, que yo la dé en pacientes terminales, lo que sí que favorezca eso. Bueno, foto. Esta es orquídea de ser superior, interiorización. Ahí está la foto para saber qué es la flor. La orquídea del ser superior es para conectarnos con nuestra alma. Es una flor. Cuando uno se va a morir, yo lo doy en todos los pacientes terminales, no en el momento de la muerte. En el momento de la muerte doy otra cosa que ya van a ver. Y aquí está en lo masculino y lo femenino. En la orquídea Sol trabaja lo masculino, la orquídea Venus, que es como una cunita. No me quedé mostrándoles la flor, pero ustedes cuando vean las fotos van a encontrar todas las formas allí. Aquí esto es como un monje. Cada flor tiene su manifestación muy bonita. Y la Sol nos funciona con el aspecto masculino, que es muy importante que uno también, a veces hay personas que han sido demasiado femeninas o demasiado masculinas, a pesar de que todos tenemos un hombre y una mujer, eso lo sabemos. Por eso he intentado trabajar desde mi lado femenino, desde la ternura, desde la comprensión. Sin embargo, también soy masculino. Eso no vamos a quitarnos la exteriorización biológica, pero internamente somos hombres y mujeres y deberíamos mantener ese concepto toda la vida. Y aquí tenemos, esta es la más, para mí, estas dos tienen unas funciones maravillosas. Orquídea de los recuerdos. La orquídea de los recuerdos es para recordar habilidades perdidas. Y cuando se la da a una persona, empieza a recuperar habilidades que nunca supo que las tuvo. Por ejemplo, empiezan a cantar, empiezan a hacer cosas que tenían guardadas, que nosotros decimos que vienen. Nosotros tenemos una gran cantidad de energías que están guardadas en nuestro disco duro. Ustedes se meten a su ordenador, a su computador o a su celular, a su móvil. Ustedes encontrarán miles de funciones que nunca usaron. Y de pronto empiezan a usarla. Ay, pero tenía esto que yo no sabía que era para esto y funcionaba para esto. Esta les recuerda a eso. Les saca a relucir sus capacidades. Y la Victoria Regia sí es la flor. No es una flor para que la gente se muera. La cicuta o el cianuro es mejor que eso. Porque es que es para la muerte, no. Es para que uno pueda entrar de una manera serena. Esa sí es la flor para el momento de morir. Y todas estas están... No se quiso morir esta. Bueno, se quedó ahí. Para la foto, ¿me ayudas allá pasándola?
Atrás, ¿me la pasas, por favor? Eso. Orquídea de los recuerdos para recuperar de otras vidas, fuerzas que tenemos ya guardadas. Ya estamos terminando. Y la Victoria Regia es un loto, un nenúfar grande, Victoria amazónica, Victoria Regia por la reina Victoria, y lo que hace es activar ese canal para la trascendencia. Todas son flores del Amazonas, son flores que están no en el río, sino están en los árboles altos, y nosotros nunca las cortamos, sino a través de un proceso de meditación, con su deva, nos conectamos con ella y obtenemos su energía. Muchísimas gracias. Maestro. Está pensando en eso. Bueno, después de esta fantástica conferencia de Santiago,